Estamos en los sagrados días de Hanukkah. Vamos a explicar una profundidad, algo muy lindo en referencia a la importancia y a lo elevado de la festividad de Hanukkah. Jajamín discuten en el Talmud cuándo fue creado el mundo. Después lo vamos a relacionar evidentemente con la festividad de Hanukkah. Jajamín discuten en el Talmud cuándo fue creado el mundo. Una opinión dice que el mundo fue creado, como sabemos nosotros, en Tishrei, el mes primero Tishrei fue creado el mundo. Hay discusión y hay otros Jajamim que dicen que el mundo fue creado en Nisan, Pesach, milagros, en Nisan. Una opinión dice Tishrei y la otra opinión dice Nisan. Entonces vamos a explicar que hay una historia que nosotros ya la conocemos del Breishit, del Génesis, sobre Caín y Abel. Claramente dice la Torah que la pelea de Caín y Abel, la conocida pelea entre Caín y Abel, tuvo lugar, según los Jajamín, según una opinión, en Hanukkah. La pelea entre Caín y Abel tuvo lugar, según los Jajamim, en Hanukkah. Dice la Torah, Ve'ebel levi gam u mi bejorot tzono. Ebel, Caín, Abel, como conocemos nosotros, llevó mi bejorot. Bejorot son las primicias. Toda la pelea entre Caín y Abel es en referencia a las primicias. Las primicias cuando llevamos lo primero. Toda la pelea es la primicia. Conectar, en pocas palabras, conectar la creación con Boreolam, la primera, lo primero para Hashem. Entonces esa fue la pelea entre Caín y Abel. Y como dijimos antes, según la opinión, vamos a decir así, vamos a explicar así. Nosotros sabemos que Hag Bikurim, las fiestas de las primicias, es uno de los nombres de Matan Torah, la entrega de la Torah. Uno de los nombres de Shavuot, Matan Toratenu, la entrega de la Torah, es Shavuot. Y uno de los nombres es Hag Bikurim, la fiesta de los Bikurim, donde crecen las frutas, y en la época del Beit HaMikdash se llevaban, esas frutas se llevaban al Beit HaMikdash, desde Hag Shavuot, donde crecen las frutas. Entonces el Talmud nos cuenta que hasta cuándo hay tiempo de llevar los Bikurim. La Torah dice para Yaquitabó que una vez que Am Israel entra a la tierra de Israel, a la querida tierra de Israel, tenía que llevar los Bikurim a partir de Shavuot. La Torah dice que Shavuot, Hag Bikurim. El Talmud pregunta hasta cuándo se llevan los Bikurim. Entonces dice, la última, vamos a decir, oportunidad que tendría la persona de llevar los Bikurim, las primicias, esta es hasta Sukkot, como dice la Torá con respecto a Hag Bikurim, como dice la Torá con respecto a los Bikurim, Besamachta, Vekolatov, te vas a alegrar, vas a llevar los Bikurim al Beit HaMikdash y te vas a alegrar, vas a hacer la proclama. Entonces dice el Talmud, ¿cuándo es la proclama que una persona tenía que llevar al Beit HaMikdash los Bikurim y hacer la proclama, el manifiesto? Dice la Torah, Besamachta, te vas a alegrar. Y por excelencia, ¿cuál es la fiesta? Besamachta bejageja. ¿Cuál es la fiesta por excelencia de la alegría? Es Hag Sukkot, la fiesta de Sukkot. Es decir, que el Talmud dice claramente que desde Shavuot hay tiempo hasta Sukkot, el tiempo de la alegría, para llevar los Bikurim, las primicias. Pero en forma hermosa dice el Talmud, pero es verdad que es la última chance, pero hay una última de última. Dice el Talmud que hay otra oportunidad más, se extiende, se prorroga el tema de los Bikurim. Claramente dice el Talmud, ¿hasta cuándo? Hasta Hanukkah. Increíble. Hasta Hanukkah hay tiempo de llevar los Bikurim. El Talmud pregunta, ¿pero cómo? Si Hanukkah no es la fiesta de nuestra alegría. La alegría es Sukkot.
dice el Talmud, está bien, no es alegría. Hay dos respuestas. Una forma de pensar es, no hay alegría, pero pues se puede llevar los bikurim tranquilamente. Vamos a decir, en este tema de que en Shavuot crecen las frutas, hasta Sukkot, pero hasta Hanukkah, las frutas todavía están en el campo, vamos a decir, hasta Sukkot, y después hasta Hanukkah las frutas todavía siguen estando, las últimas frutas, los últimos vegetales, digamos, de alguna manera quedan en el campo. Después dice el Talmud, vienen los animales y ya está, comen todo. Pero hasta Hanukkah se prorroga el tema de los bikurim. Dijimos antes, no es tiempo de la alegría. Está bien, no es tiempo de la alegría. No vas a decir la proclama, no vas a decir el manifiesto, aramí David, como dice la Torá, un arameo que hizo destruir a mi padre. Está bien, no vas a decir nada. Pero podés llevar los bikurim al Beit HaMikdash. Y otra forma de pensar dice, no importa, ¿qué importa si es tiempo de la alegría o no es tiempo de la alegría? Lo mismo, llevar los bikurim y hacer la proclama, hacer manifiesto. No tiene que ver nada, no tiene nada que ver la alegría con el manifiesto. Entonces, hay dos formas de pensar. Una es, pero todo el mundo opina que hasta Hanukkah hay tiempo de llevar en la época del Beit HaMikdash los bikurim, las primicias. Increíble. Hasta Hanukkah, la fiesta que estamos festejando ahora, todo lo que crece, Hag Shavuot, la fiesta de las primicias, se extiende hasta Sukkot y se extiende también de última hasta Hanukkah. ¿Por qué? Porque como dice el Talmud, es el último periodo donde todavía queda fruto, es decir, más o menos 3 meses después. Entonces, dijimos al principio que hay una discusión en el Talmud si el mundo fue creado en Rosh Hashanah o si el mundo fue creado en Nisan. Según la opinión que el mundo fue creado en Nisan, en Pesach, cuando tuvo lugar la pelea fatídica entre Caín y Abel, en Shavuot, Hag Bikurim. Vamos a profundizar más, quédense tranquilos, vamos a entender. ¿Qué estamos hablando de Caín y Abel? Que la lucha fue, dice claramente la Torá, sobre los bikurim. Vamos a leer de vuelta. Ve'evel evi gam ume bejorot sono, las primicias. Todo el problema fueron las primicias. Entonces, ¿cuándo se llevan las primicias? En Hag Shavuot. Entonces, ¿cuándo tuvo la pelea, el altercado fatídico entre Caín y Abel? Una opinión es en Hag Shavuot. En Pesach, vamos, según la opinión del Talmud que dice que el mundo fue creado en Nisan, la pelea fue meses después en Hag Shavuot, Hag Bikurim. Hag Bikurim es lo que dice la Torah, la pelea entre Caín y Abel. Quiere decir que ya desde el principio de la creación, evidentemente Caín y Abel sabían cuál es el objetivo. El objetivo, claro, es llevar las primicias, todo lo que hacemos, conectarnos con lo primero, conectar todo lo que hacemos en este mundo, conectar directamente lo primero con Boreolam. Caín y Abel evidentemente eso lo sabían. La pelea fue esta. Entonces Caín mató a Abel por el tema de las primicias, porque estaban peleando quién realmente lleva las primicias, según esa opinión. Pero nosotros sabemos que la opinión más difundida es que el mundo fue creado en Rosh Hashanah. Entonces Caín y Abel fueron creados en Rosh Hashanah. Entonces, ¿cuándo tuvo lugar la pelea entre Caín y Abel? Dicen los Jajamim en forma increíble, en Hanukkah. Si decimos que es Pesach, la pelea tuvo meses después, en Hag Bikurim, Shavuot propiamente dicho. Y si nosotros decimos, como es la opinión más extendida y más difundida, si el mundo fue creado realmente en Rosh Hashanah, ¿cuándo tuvo lugar la pelea de Caín y Abel? En Hanukkah, que también tiene lugar y también tiene relación con Hag Bikurim, como claramente dice el Talmud. Volvemos a repetir las palabras del Talmud. El Talmud dice que, evidentemente, desde Hag Shavuot, que es llamado Hag Bikurim, se llevan las primicias y se alarga, se prolonga hasta Sukkot, y también se prolonga más todavía hasta Hanukkah. Hanukkah tiene que ver con los Bikurim. Y si vamos a ver ahora que el mundo fue creado en Rosh Hashanah, la pelea entre Caín y Abel tiene que ver justamente con Hanukkah, con la luz de Hanukkah, esta pelea y esta luz que debe emerger, que debe surgir en estos días tan hermosos
de Hanukkah. En forma maravillosa estamos explicando entonces que la pelea de Caín y Abel tiene que ver con Hanukkah, que tiene que ver con los Bikurim, y claramente dice la Torá que la lucha de ellos fueron con el tema de las primicias, de conectarse con todo lo que tenemos nosotros en lo material, conectarlos directamente con Borolam, todo nuestro ser, los primeros Haga Bikurim, relacionar y llevar todo al Shoresh, a la raíz de las cosas, la raíz de las cuestiones que es Boreolam, y todo eso se da lugar en Hanukkah. Esto para que entendamos los maravillosos y profundos días que estamos viviendo ahora. Entonces, para hacer un poco de orden, lo que nos quiere decir, vamos a decir, explicando un poquito el objetivo y el misterio de la creación, quiere decir así que en realidad Haga Bikurim tiene que ver con Shavuot, evidentemente, la Torá. Justamente con la Torá nosotros le damos sentido a los Bikurim, cómo la persona puede priorizar las cosas de este mundo, evidentemente teniendo un sano juicio, estudiando la Torá, eso en principio, evidentemente, pero decimos nosotros que esto se prolonga a Hanukkah. ¿Por qué se prolonga a Hanukkah? Vamos a explicar en forma profunda el tema. Nosotros sabemos que en Pesaj, la festividad de Pesaj, es el corazón de la persona. La persona sale de la esclavitud a la libertad, se libera, tiene una sensación, tiene un sentimiento de libertad, pero ese sentimiento de emancipación tiene que madurar, tiene que crecer, tenemos que superarnos, como el ser humano, vamos a decir, nace libre, evidentemente, pero esa libertad se va desarrollando y el chico cumple los 13 años y ya tiene edad, tiene conciencia, así cada vez se pretende del ser humano que cuando la persona va creciendo y se va desarrollando, tiene nueva percepción de lo que es el mundo y se puede conectar más a Boreolán, significa que puede conectar más las cuestiones de este mundo con Boreolán. Cada vez que la persona, ¿qué es lo más importante que tiene la persona? Evidentemente la persona tiene la sapiencia, la conciencia. Entonces cuando más expansiva se hace esa conciencia, más nos conectamos con Boreolán. Como dije antes, el ejemplo del chico. El chico va creciendo, al principio es todo corazón y de a poquito va desarrollando su intelecto, su sano juicio, evidentemente por intermedio de la Torá. Entonces va creciendo desde Pesaj a Shavuot. En Pesaj tenemos la sensación de libertad, ¿cuál niño? Pero en Shavuot se nos dicen los Jajamim, se nos da la conciencia, el Dat, se manifiesta la sapiencia de la persona y ya hay una maduración, ya hay un desarrollo, ya hay una evolución y una superación. Eso es Haga Shavuot. Por eso no es de sorprendernos que Pesach salimos de Mitzrayim y Haga Bikurim, Shavuot es Haga Bikurim. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso a entender y relacionar toda nuestra vida con Haga Bikurim y llevar toda nuestra vida al Shoresh, a la raíz, a lo principal. Haga Bikurim son las primicias. Y lo mismo podemos explicar en referencia a Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah nosotros tocamos el shofar. El shofar despierta, el objetivo evidentemente del shofar es despertar nuestro corazón. Despertamos nuestro corazón a Boreolán. ¿Cuál niño que se despierta como para ir al colegio? La persona va creciendo y la persona se va desarrollando. ¿Se acuerda que explicamos con respecto a Shavuot? Con respecto a Shavuot dijimos que es la conciencia en relación a Pesaj. Lo mismo podemos explicar en forma más profunda que Hanukkah es la conciencia que se despierta después de Rosh Hashanah, después de Yom Kippur, después de Sukkot. Y después despertamos la conciencia. Y por eso no es casualidad que nosotros prendemos las velas de Hanukkah, las velas, el aceite, la luz. El aceite se relaciona con la Jochma, con lo que prende, con la iluminación, con la sabiduría. Hanukkah es lo profundo de lo profundo. Como dijimos antes, vamos a relacionar, si Shavuot es lo profundo de Pesaj, Hanukkah es lo profundo de lo profundo. Y por eso es que se libró y se ganó la batalla en contra de los griegos, en contra de la oscuridad que los griegos querían
a traer en Eretz Israel al pueblo de Israel. No es casualidad que la luz, ¿qué luz es la que disipa todas las oscuridades? La luz de la sapiencia, la luz de la Jochma, la luz de la sabiduría y de la conciencia. Eso es Hanukkah. Entonces, cuando desde Rosh Hashanah, que solamente tocamos el shofar, despertamos nuestro corazón, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, pero Hanukkah despertamos nuestra conciencia. Y vuelvo a repetir algo maravilloso. Si Pesach es el inicio, Shavuot es el objetivo y Hanukkah es el objetivo del objetivo, lo profundo de lo profundo. Es por eso que se prenden velas que con aceite, que el aceite es la sabiduría interior. Con esa sabiduría interior podemos iluminar el exterior. Como es sabido que Pesach, la persona se sienta en la casa y se sienta con los comensales, se sienta con los huéspedes, se sienta con la familia, y mitzvah le saper, es una mitzvah contar, le saper, la persona tiene que decir la Agadá, en su casa tiene que decir la Agadá. Pero en Hanukkah no solamente es mitzvah le saper, no es solamente mitzvah contar que pasó alguna vez hace muchos años, es mitzvah le firsum, al revés. Y fíjese qué maravilloso que está esto, que la palabra le saper y la palabra le farsem es igual, pero cambiada las letras. Una cosa es le saper y otra cosa es le farsem. Le farsem es difundir, llevar el milagro a todos lados, iluminar la oscuridad, como siempre se habla. De vuelta, algo maravilloso. En Yetziat Mitzrayim, salimos de Mitzrayim, hay que contar, hay que hablar, hay que sacar las cosas que tenemos del corazón y expresarlas, manifestarlas a lo que tenemos al lado. Pero Hanukkah es más. Hanukkah es le farsem. Le farsem no es le saper. Le farsem es Pirsume Nisa, como dice la halajá con respecto a Hanukkah, es llevar el mensaje a todos lados. ¿Por qué en Hanukkah estamos capacitados de llevar el mensaje a todos lados? Porque deberíamos desarrollar la Jochma. Pesach, después viene Shavuot, evidentemente en Shavuot despertamos la Jochma, la sabiduría, y por eso traemos los Bikurim, pero más profundo todavía, tenemos Hanukkah, que despertamos una sabiduría profunda y una sabiduría interior, al punto tal de poder luchar y conquistar la oscuridad griega. Como claramente ya hemos hablado en otras oportunidades, que Jajamín llaman a Grecia Hoshech, oscuridad. Al principio de la creación, como ya hablamos, Reshiva Elohim, te llamé Bearetz, ahí está, Tobabó, Behoshech, al Pnei Adamá. La tierra estaba con Hoshech, con oscuridad, y después eventualmente vino la luz de Hanukkah, Hoshech. Explican los Jajamín que Hoshech es Grecia, Hoshech es Yaván, Malhut Yavam, el reinado de Yaván es Hoshech. Y ya explicamos una vez que uno de los decretos que instauraron los griegos fue Kitvu, que los Yehudim tenían que escribir al Keren Ashor sobre los cuernos de sus animales, Shem Has Veshalom, Shem Laem Helek, Leloke Israel, que no tenían que escribir Has Veshalom para recordar que no tenían parte en el Dios de Israel, Has Veshalom. Tenían que escribir en los cuernos de sus animales que Shem Laem Helek, Leloke Israel. La pregunta es, ¿qué es esta cosa rara de tener que escribir en los animales, en los toros? Kitvu al Kerem Ashor. El decreto era que escriban en los cuernos de los toros de ellos. Kerem Ashor. Explican los Jajamim en la Kabbalah que Shor, que toro, se refiere a Yosef Atzadik. Ahora en la Torá que estamos hablando ahora, como siempre vinculamos la Torá con la época del año, toro es Yosef Atzadik, que se pudo controlar como un toro, pudo controlar su pasión, Alei Shor. Es sabido que Yosef, la tribu de Yosef, la bandera de Yosef era un toro. ¿Por qué? Porque él, como dije antes, se pudo controlar y no pecó como un toro. Y dice Alei Shor cada vez que aparece la palabra Shor. Cuando Jacob bendijo a las tribus, él le dijo a Yosef Atzadik, a los hijos de Yosef, vos sos cual toro porque te pudiste mantener fuerte y te pudiste controlar.
es sabido que Shor es Yosef Atzadik. El Shor, el toro, es Yosef Atzadik. Entonces justamente la pelea de los griegos, como es sabido, la pelea de los Yevanim es en contra de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik. Hay un hermoso midrash con respecto a Yosef Atzadik, que lo decimos en el Salmo. En los Salmos nosotros decimos así: Edot be Yosef, Samo betzeto aleret Mitzrayim, Sfat lo yadati eshma. Un testimonio para Yosef. Cuando salió a la tierra de Mitzrayim, no entendía el idioma Beshma y empezó a entender el idioma. Sfat lo yadati, empezó a entender un idioma el cual no entendía. ¿Qué es todo esto? Edot be Yosef, betzetó al Eret Mitzrayim, un testimonio para Yosef cuando salió de la tierra de Mitzrayim. Sfat lo yadati, el idioma no entendí. Eshma, empezó a comprender el idioma que antes no comprendía. ¿De qué se está refiriendo? El Midrash explica algo maravilloso. Yosef, como dice la parashá esta semana, cuando sale de la cárcel, Yosef sale de la cárcel y empieza, como ya sabemos eventualmente, paso a paso, comenzó a regentear todo Mitzrayim, todo Egipto. Entonces había un problema con Yosef. ¿Cuál era el problema con Yosef? Explica el Midrash que Yosef, antes de ir a la cárcel, era un Eved, era un esclavo. Y en los dictámenes de Egipto, un esclavo no puede ser rey, un esclavo no puede ser regente. Un plebeyo, ¿cómo un plebeyo va a regentear a todos? Entonces dijo el faraón: no es un plebeyo vulgar, no es un esclavo vulgar. Se ve que el muchacho tiene vuelo, al punto tal de que los cuenta el Midrash en este contexto, que Yosef Atzadik no sabía los idiomas. El único idioma que sabía Yosef Atzadik era la Lashon HaKodesh, el idioma sagrado. Y vino el ángel y le enseñó los demás idiomas y completó los 70 idiomas. Como dicen los Jajamim, que hay Shivim Lashon, 70 idiomas, Shivim Lashon. Con eso se hizo superior al faraón. Porque el faraón sabía los 69 idiomas, pero no sabía la Lashon HaKodesh. El faraón no sabía, no es simplemente el léxico, el lenguaje hebreo, sino para aprender el lenguaje hebreo hay que comportarse como un hebreo. Eso está lejos del faraón. Entonces Yosef Atzadik sabía los idiomas, 69 idiomas, más el idioma hebreo. Entonces la Lashon HaKodesh, Yosef sabía los 70, como dice acá, como si lo vamos a fijar bien, dice Edot be Yosef. La palabra Yosef está con una hey de más. La hey, Yosef está con una hey. Yosef se escribe sin hey. Entonces acá, ¿por qué en el Salmo dice Yosef con hey? Porque dice los Jajamim, vino el Malaj y le enseñó todos los idiomas que él no sabía y juntó los 70 idiomas. Los 70 idiomas, y ahí fue superior al faraón. Y el faraón le dijo: no digas nada, y le hizo jurar a Yosef que no, porque justamente si se iba a saber que Yosef era superior al faraón, iba a ser un desprestigio para el faraón. Entonces le hizo juramentar el faraón a Yosef que no iba a decir nada, y así se comportó Yosef. Pero en verdad explican los Jajamim que Yosef sabía los 70 idiomas para que el mundo entienda que no era simplemente un plebeyo, un vulgar. Él sabía los 70 idiomas con todo lo que eso significa. Como dice claramente la Torá, en el contexto que estamos hablando ahora en la Torá, que Haz Shalom, cuando perece Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob Avinu, el faraón le da la orden a Yosef, le permite a Yosef ir a enterrar a Jacob. Yosef, siendo el regente, el virrey de Egipto, él va a enterrar en Eretz Israel a Jacob Avinu. Explican los Jajamim por qué Yosef está vinculado con el entierro de Jacob. Evidentemente, nosotros sabemos que Jacob tenía los 12 hijos, las 12 tribus. ¿Por qué está vinculado Yosef Atzadik con Jacob? Fue Yosef el que llevó el féretro de su padre a ser enterrado en Machpelah, en Hebrón, Criat Arba, Hebrón. La pregunta es: ¿por qué se llama Criat Arba, Hebrón? Arba son 4. ¿Por qué? Porque en ese lugar está enterrado Adán y Jabá.
Adán y su esposa, Abraham y su esposa, Isaac y su esposa y Jacob con Lea. 4, Jacob con Lea. Hay 4. Entonces uno podría preguntar qué tiene que ver Adán con Abraham. Abraham, Isaac y Jacob son los precursores del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con Adán? Adán es de toda la humanidad. ¿Por qué Hebrón? ¿Por qué Criat Arba tiene que ver con Adán? Abraham, Isaac y Jacob son aparentemente dos cosas diferentes. Una cosa es Adán, que es el principio de toda la humanidad, y Abraham, Isaac y Jacob, que es el principio del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, señores, es absolutamente lo mismo. Abraham, Isaac y Jacob es una prolongación de Adán Arishon, del primer hombre. No es algo diferente. Adán tenía un objetivo, el cual se ve cumplimentado con Abraham, Isaac y Jacob. No son dos cosas diferentes. Pero ¿quién lleva todo a buen puerto? Y Yosefa Tzadik. Como Yosefa Tzadik fue regente en Mitzrayim y no se asimiló, sabía los 70 idiomas y seguía con orgullo siendo un buen Yehudí, justamente aquella persona que sabe los 70 idiomas del mundo y permanece siendo un buen Yehudí, cada vez se eleva más, esa persona es el que digno de enterrar a Jacob Avinu. Por eso justamente Yosef lo tiraron al pozo y estuvo en la cárcel y él llegó a ser virrey de Egipto y pudo, como siempre hablamos, redimir a Egipto. Estando en Mitzrayim, siempre se elevó, siempre creció. Entonces él sabía los 70 idiomas y esos 70 idiomas, justamente esa dignidad le permitió enterrar a Jacob Avinu. ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Llevar la luz de la Torah a todo el mundo, empezando por Adán, siguiendo por Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién es el encargado de llevar a Jacob a buen término? Yosef Atzadik, que tenía los 70 idiomas. ¿Para qué traigo el tema de los 70 idiomas? Porque dice claramente el Talmud que hay una relación, y vamos a vincular con lo que hablamos al principio, hay una relación entre Sukkot y Hanukkah. Sukkot y Hanukkah. El Sukkot, los korbanot de Sukkot son 70 novillos. He sabido que en la festividad, lo decimos en Musaf de las festividades, en Musaf el primer día 13, después 12, 11, 10, 9, así, los 7 días de la Torá que habla de Sukkot tiene que ver con los 70 novillos. ¿Y por qué por qué se llevan 70 novillos al Beit HaMikdash? Justamente para dar verajá a todo el mundo. El pueblo de Israel lleva su verajá a todo el mundo. Y claramente es sabido que hay una discusión con respecto a Hanukkah, el día que estamos hoy de Hanukkah, hay una discusión con respecto a Hanukkah, cómo se prenden las velas. Nosotros prendemos las velas primer día 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 8. Eso es una opinión, la opinión más aceptada. Pero hay otra opinión. Hay otra opinión que el primer día se prenden 8 velas, el segundo día 7, 6, 5 así y va declinando. ¿Por qué? ¿Por qué primero 8, después 7, 6? Dice el Talmud, dice Beit Shammai, porque tiene la misma historia que Sukkot. En Sukkot el primer día se ofrendan 13 novillos, después 12, después 11, después 10, después 9, y así justamente, así como los novillos de Pesa, los novillos de Sukkot van en declinación, cada día son menos, entonces las velas de Hanukkah cada día son menos. ¿Por qué son menos las velas de Hanukkah? Porque el primer día sacaste la oscuridad, con 8 velas disipaste la oscuridad. El segundo día hay menos oscuridad, 7. El tercer día hay menos oscuridad, 6. Así hasta erradicar la oscuridad completamente. Entonces justamente así como en Sukkot los novillos es justamente para sacar el poderío Hasbe Shalom de los Goim, para sacar el poderío de los pueblos del mundo y que no dañen al pueblo de Israel, no dañen a la creación, en definitiva. Entonces 13, 12, 11 días, así va en forma declinada, de 13 para abajo. Lo mismo dice Beit Shammai con respecto a la fiesta de Sukkot. Primero son 8, después son 7. ¿Por qué? Porque si vos tenés 8 velas, hay mucha luz. Entonces disipaste la oscuridad. El segundo día son 7, porque ya no hay tanta oscuridad, así hasta llegar. Y el último día se prende una sola vela. ¿Por qué? Porque aumentamos en luz. ¿Qué vemos? Que Hanukkah tiene que ver con Sukkot. Beit Shammai dice que Hanukkah tiene que ver con Sukkot. Y así lo vimos anteriormente en el Talmud, que Hanukkah tiene que ver con Sukkot. Tiene que ver absolutamente con todo, como hablamos antes. En principio, cuando Hashem creó el mundo, lo creó en Tishrei.
y después así constantemente vamos iluminando y erradicando la oscuridad, como dice el Talmud, que los bikurim se llevaban en la fiesta de Shavuot. ¿Y hasta cuándo hay tiempo? Dicen los Jajamim, hasta Sukkot. Zman Simchateinu, Besamachta, como dicen los bikurim, te vas a alegrar. Cuando hay alegría en Sukkot. Pero el Talmud nos dice, pero hay un día, hay una opción más. Se prolonga hasta Hanukkah. ¿Por qué? Porque hasta Hanukkah los frutos están, como hablamos antes. ¿Qué significa? Que vamos desde Shavuot, Hag HaBikurim, y se prolonga hasta Sukkot, de Sukkot, y después Sukkot hasta Hanukkah. Eso es lo que queremos decir, es justamente que todo el tema que estamos hablando en Hanukkah es el tema de los bikurim, es el tema de vincular todo lo que tenemos con Boré Olam. Y eso es lo que nos enseña, como dice la Torá esta semana, Yosef HaTzadik. Estando en Mitzrayim, vincula todo con Boré Olam, los 70 idiomas, y por eso llevó a su padre a buen destino, a buen término en Israel. Y por eso es que conectamos Hanukkah con Sukkot, que es el concepto, no solamente que es el mismo concepto, es expandir el concepto. Como dijimos antes, en Rosh Hashanah despertamos nuestro corazón, en Sukkot despertamos nuestra alegría, pero en Hanukkah se pretende que despertemos nuestra sabiduría, nuestra conciencia, nuestro aceite que ilumine, no solamente narrar, no solamente contar, como hablamos antes, lefarsem, difundir. Y cuando una persona puede difundir y llegar a más gente y erradicar más oscuridad, cuando llega a un nivel de maduración, a un nivel de desarrollo, a un nivel de superación. Eso es Hanukkah, la importancia de Hanukkah, que podemos disipar todas las oscuridades, porque llegamos al tema de Shemen, de aceite, de luz, de Hanukkah, de los verdaderos bikurim, como hablamos anteriormente. Toda la lucha que Caín mató a Abel fue ¿cuándo? Fue cuando en Hanukkah. ¿Por qué? Porque Abel quería llevar las primicias y el mundo le enseñó que todavía no era el tiempo, por eso murió antes de tiempo. Después vino Moshe Rabbeinu y Moshe en Shavuot nos enseña a llevar los bikurim en Shavuot. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Dice el Talmud, hasta Hanukkah. ¿Por qué? Porque en Hanukkah se despierta la conciencia. En Pesach, Shavuot y después Hanukkah. Es el último tiempo que se pueden llevar los bikurim, porque es cuando la persona realmente crece, la persona madura realmente y puede traer luz a su vida, y no solamente luz a su vida, sino luz a todo su entorno, como hablamos antes. No es lesaper, como en Pesach, no es contar, es lefarsem. Es un juego de palabras, son las mismas letras. Si damos vuelta a la palabra lesaper, formamos Farsem. Difundir es más que contar, es difundir el milagro a todos lados, a las 70 naciones, a los 70 idiomas, como hizo Yosef HaTzadik. Y eso nos ayuda a madurar, a comprender y a vincularnos con los bikurim. ¿Qué significa? Por el tema principal son los bikurim. Conectar el mundo con Boré Olam, entendiendo que Boré Olam es lo primero, y llevar todo a su raíz, a Boré Olam.